Mis hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Les voy a pedir por favor que vayamos al Señor en oración antes de iniciar. Se inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta tarde te queremos dar gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí reunidos ante tu presencia. Rogamos, Señor, nos asistas, Padre, asistas al predicador, me ayudes a ser claro, Señor, y que tu nombre sea exaltado y que tu palabra sea glorificada, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vayamos por favor a Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a leer a partir del versículo 6 al versículo 10, que va a ser nuestro texto de estudio el día de hoy. ¿Estamos ahí? Versículo 6. Dice así la palabra del Señor: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A modo de introducción, voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando para luego entrar en el estudio del texto que acabamos de leer. Este ya es nuestro tercer sermón de esta maravillosa carta escrita por el apóstol Juan, en la cual podemos ver su exposición de lo que para él y para los demás apóstoles fue algo ciertísimo, algo que en su momento definimos como la declaración apostólica, la cual va desde el versículo 1 hasta el versículo 4. De forma muy resumida, puede ser algo así. Somos heraldos, lo que el apóstol quiere expresar en esa declaración apostólica. Somos heraldos que con trompeta en mano llamamos a las personas a escuchar un mensaje. Este mensaje no tiene nada de provisional. Se nos ha dado un mensaje y nuestra misión es repetirlo. Nuestra tarea no consiste en examinar el mensaje. Nuestra misión es repetirlo. Nuestra tarea consiste no en examinar las credenciales del mensaje, sino en entregar el mensaje. Somos embajadores y la misión del embajador no es decir al país extranjero lo que piensa o lo que cree, es dar el mensaje que se le ha entregado. Ahora bien, la posición cristiana es que aceptamos y creemos el testimonio de estos hombres, que estas cosas que aquí nos han sido referidas en la Escritura y en la carta del apóstol Juan están fundamentadas sólidamente en la autoridad y en el testimonio de estos hombres de Dios, de los apóstoles. Si renunciamos al testimonio apostólico, si renunciamos a ese testimonio, ¿qué es lo que nosotros pudiéramos llegar a saber del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que pudiéramos llegar a saber de nuestro Salvador? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: nada. Entonces, o bien aceptamos la declaración apostólica, o bien la rechazamos. ¿Cuál es entonces el mensaje que ha sido entregado? El mensaje es este: que Jesús abandonó la eternidad, vino al tiempo y regresó nuevamente a la eternidad. Si tanto usted como yo llegamos a creer esto, confío en el Señor que así sea, nos hemos convertido en hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos, un reino que jamás será sacudido y que perdurará para siempre. Una vez que hemos sido hechos hijos de Dios, entendemos que ahora poseemos la verdad. Nuestra experiencia ahora es igual a la de los apóstoles, en el sentido en el que nosotros ya no existe la incertidumbre, no existe certidumbre alguna con respecto a lo que ahora tenemos, Por el contrario, ahora cuando nosotros nos acercamos al Padre, le alabamos,
y nos acercamos no porque querramos algo, no porque vayamos interesados en recibir algo, sino porque nos deleitamos acercándonos a Él. Él se ha convertido en lo más importante para nosotros. El último texto que estudiamos fue el versículo 5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahí pudimos ver que el apóstol Juan nos declara la comunión, de la que nos venía hablando. O sea, una comunión que claramente es entre dos personas, es un viaje, es un peregrinaje, es el cristiano caminando con Dios juntos. Obviamente hay que entender que cuando hablamos de comunión, pues estamos hablando de que hay un acuerdo, de que existe un acuerdo. Y de esto solo podemos estar seguros al considerar la naturaleza de los participantes de esta comunión. Por eso en el versículo 5 el apóstol nos lo hace saber y nos lo deja clarísimo, ¿sí? Nos lo deja muy claro al hablar de la naturaleza esencial, el carácter y el ser de Dios. Juan lo define más o menos así, y voy a citar al doctor Martin Lloyd-Jones, abro comillas: si estás interesado en esta comunión, si quieres saber algo de ella y comprender lo que significa, si quieres perseverar y proseguir, entonces el punto de partida es este: el carácter de Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Él es la santidad completa, absoluta, sin mancha, sin mezcla con lo malo o con lo pecaminoso. Fin de la cita. Como Juan ha venido hablando de comunión, no puede dejar de considerar al otro miembro de esta comunión. O sea, sabe que es de primera necesidad conocer el carácter de Dios, pero también sabe que es necesario conocernos a nosotros mismos, saber sobre nosotros mismos. Recuerde que son dos los participantes de esta compañía, y se hace necesario que los dos tengan ciertas características para que pueda llegar a existir una comunión. Y es por esto que desde el versículo 6 al versículo 10 el apóstol Juan nos declara las características que debían tener los miembros de la iglesia de su época, pero también nosotros mismos, para no solo participar de esa comunión, sino poder llegar a disfrutar de esta comunión con Dios. Siendo así, le damos nuevamente nuestro texto de estudio. Versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora bien, el apóstol no se detiene en estos versículos a enseñarnos los 5 pasos para ser un buen cristiano. Tampoco pasa a darnos unos tips para ser mejores, sino que nos enfrenta directamente con la doctrina bíblica del pecado. Lo primero que diré es que si algo es impopular hoy día, si algo molesta, y sobre todo si algo se ha dejado de predicar desde los púlpitos, es sobre el pecado. Ahora bien, hablar sobre el pecado es tan necesario y bíblico como decir que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es imposible, tanto para usted como para mí, que avancemos en la vida cristiana sin aceptar esta enseñanza en particular. No es como muchos pueden llegar a pensar hoy día, o como muchos pueden llegar a decir hoy día, con tal de que hagamos algunas cosas buenas o que seamos un poco mejor, y pues si llegamos a necesitar algo, entonces iremos a Dios por un poco de ayuda, y la realidad es que de esa manera todo va a ir bien para nosotros. Esto de ser cristiano se trata de ser tan decentes como se pueda. Hay que hacer el bien y esperar alguna bendición por eso, pero de ninguna manera, dicen estas personas, de ninguna manera debemos pensar en estos trágicos términos del pecado que nos deja sin esperanza, y como única salida, la abrumadora gracia de Dios. Ahora, la única manera de disfrutar de Dios en una verdadera comunión con Él
es entendiendo nuestra condición, y eso solo pasa cuando podemos comprender nuestra naturaleza depravada. Vamos a ver algo en lo cual Juan hace un énfasis. Lo encontramos en el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 10. Versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, lo que nosotros debiéramos decir es que tenemos comunión, afirmar nuestra comunión con el Señor. Ahora, ya usted notó la similitud está en el si decimos. Ahora bien, si decimos es algo así, dice el apóstol Juan: son miembros de la iglesia y esta es la afirmación que deben hacer. Si tienen comunión con Dios, con el Dios que Él nos acaba de describir en el versículo 5, el cual es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, no somos o no podemos ser de esos cristianos que simplemente nos veamos un poco mejor que los demás o un poco mejor de lo que alguna vez fuimos. No podemos ser cristianos que intenten ser moralmente mejores simplemente porque asisten a una iglesia o siguen el dogma de alguna iglesia. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues estamos mintiendo. Si digo esto y estoy haciendo esto otro, pues estoy afirmando que no es verdad. Estoy afirmando que no digo la verdad. En esta parte el apóstol nos está llevando nuevamente a esa imagen del compañerismo, a esa imagen de la camaradería, donde las personas caminan juntas. Si decimos que tenemos comunión con Él y al mismo tiempo caminamos en tinieblas, entonces es que mentimos y estamos dando una imagen falsa de nosotros, primeramente a Dios, luego a los hermanos y también al mundo. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas significa que vives de tal forma que rara vez dedicas algún pensamiento a Dios. Y si piensas en Él, no lo concibes como luz, en quien no hay tinieblas. Tal vez lo consideres como una persona paternal, presta a hacer algo por ti y a pasar por alto tus equivocaciones al punto de llegar a concederte la entrada al cielo. Pero hasta ahí. Eso es lo que puedes llegar, o lo que puede llegar una persona que anda en tinieblas a considerar de Dios. Ahora bien, estas personas que andan en tinieblas tienen una característica: no saben que andan en tinieblas. Ellos viven, piensan y actúan conforme a un reino que es contrario al reino de Dios, y ni siquiera lo saben. Son inconscientes ante todo lo que la Biblia dice, no se interesan por ella, no permiten que las cosas de Dios afecten su vida, no procuran vivir en conformidad con la Escritura, andan en tinieblas, y por andar en tinieblas es imposible que tengan una comunión con Dios. Cuando el apóstol nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos. No simplemente nos está dando un concepto puramente intelectual, sino que inmediatamente añade: y no practicamos la verdad. Dios hace aquello que Dios es. O sea, no es solo luz, sino que se comporta como tal. Y lo mismo lo podemos aplicar a nosotros, lo mismo se le puede aplicar al hombre. Demostramos lo que realmente somos por lo que hacemos. Manifestamos la doctrina por medio de nuestra práctica, y los que no han comprendido la verdad acerca del pecado, y también aquellos que tienen una idea errónea sobre el pecado, simplemente no pueden tener una comunión con Dios. Veamos ahora el segundo si decimos, en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La gran mayoría de hermanos saben, trabajo en una fundación,
llegan jóvenes con problemas de comportamiento y consumo, y cuando llegan ellos no quieren saber absolutamente nada, ni quieren hacer nada. Pero de un día para otro, ¡zas!, ellos cambian, empiezan a hacer todo bien, no les vuelven a dar ansiedades, no, ya las ganas de irse, de volarse ya se les quitan. Simplemente le dicen a uno que ellos ya entendieron todo y que ellos ya está bien. Cuando eso sucede, lo que nosotros pasamos a hacer es mostrarle que él se está engañando a sí mismo, que él se está engañando a sí mismo. Este segundo punto que Juan nos trata en el versículo 8 es la incapacidad de darse cuenta, o la incapacidad de ver que nuestra naturaleza misma es una naturaleza pecaminosa, que nuestra naturaleza misma es una naturaleza pecaminosa. Aquí el apóstol no está haciendo referencia a los actos pecaminosos, sino a la naturaleza que produce estos actos pecaminosos. Lo que le interesa aquí a él es el estado que los causa y la consecuencia de lo que hacemos. Ya, el estado pecaminoso lo que hace es ejercer un influjo constante en nosotros y llevarnos a pecar. El error aquí es pensar en los pecados, y no en la naturaleza que los está causando o que los causa. Como dije en el primer sermón, Juan está pensando aquí en una enseñanza en particular, en una herejía en particular, que es el gnosticismo. Había personas que decían lo siguiente: nos convertimos en cristianos y hemos sido librados de nuestra naturaleza pecaminosa. Si hemos recibido una nueva naturaleza, pues ya no hay pecado en nosotros. Por lo tanto, si llegamos a hacer algo malo, no somos nosotros, es nuestra carne. No fui yo quien pecó, fue el ello. Es algo que enseña la filosofía. Yo no pequé, fue el ello, fue mi carne la que está pecando. Ahora, todo esto acontece porque insistimos en considerar el asunto desde el punto de vista de los actos, desde el punto de vista de los pecados, y no desde el punto de vista de la naturaleza interior que está produciendo estos actos. El mal de este tiempo, y del cual creo que ya estamos cansados, o si no, espero que nos cansemos, nos debemos cansar, es de todos esos escritos que lo único que hacen es subirnos el ego. El mundo está lleno de animadores, está lleno de coaching, de motivadores personales, sin los cuales pareciera que las personas ya no pueden vivir, porque siempre están necesitando de alguien que los haga sentir bien. Siempre se dejan llevar con su entorno, por sus emociones. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: el problema está en ti. El problema está en ti. No estás siendo sincero contigo mismo. No nos estamos enfrentando simplemente al hecho de cometer malas acciones. Eso no es importante. Lo que realmente importa es por qué lo hice, qué me llevó a hacerlo. Si meditamos en esto, vamos a llegar a la misma respuesta que llegó el apóstol Pablo. Le pido por favor me acompañe a Romanos 7:18. Dice el apóstol Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hay algo que está realmente mal en nosotros. Hay algo pervertido y maligno en nuestro ser esencial. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Es por esto que nosotros tenemos deseos pecaminosos, pensamientos pecaminosos, fantasías pecaminosas. Debido a la caída,
Existe algo en lo profundo, arraigado en lo profundo de nuestro ser, que se ha torcido y ha pervertido todo. Tenemos una fuente de maldad en nosotros. Nosotros no nos equivocamos, nosotros no cometemos errores, nosotros pecamos, y pecamos porque somos pecadores, pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Jamás debemos decir que no tenemos pecado. Si llegamos a decir que nosotros no tenemos pecado, lo que estamos haciendo es engañándonos deliberadamente. Nuestra naturaleza, mi hermano, es una naturaleza malvada y pecaminosa, y no admitirlo es engañarnos. Y no solo eso, sino que la verdad no está en nosotros. Ahora, parece obvio cuando hablamos de la verdad. La verdad siempre ilumina todo, y los hombres nunca se van a exponer a la luz, porque sencillamente esos hombres aman las tinieblas y saben que la luz va a revelar la oscuridad que hay en ellos, y esto ellos nunca van a permitir que suceda. Ahora, esto que acabo de decir lo dice mucho más claro la Escritura en Efesios 5:13. Vayamos, por favor, acompáñenme por favor a Efesios 5:13. Efesios 5:13 dice: porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo resaltó en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, cuando dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nadie quiere ser expuesto a la verdad del Evangelio. El mundo odia esta verdad, y es precisamente por eso que nosotros, que tenemos la verdad, debemos predicar. Ahora, terminamos este segundo punto dejando algo claro: es que si decimos que no hemos pecado, ¿sí?, obviamente la verdad no mora en nosotros. La verdad es como una lámpara que ilumina todo nuestro ser con su luz, ilumina todos nuestros rincones, aún aquellos rincones más ocultos van a quedar al descubierto. El último "si decimos" lo encontramos en el versículo 10. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Son muchas las personas que hoy día están prestas a las comparaciones. La realidad es que nunca se han visto tan malos como realmente lo son. Son estos los que nunca tienen una palabra de agradecimiento para con su Creador por reprimir la maldad de su perverso corazón. Tanto tú que estás ahí sentado como yo que estoy aquí parado, no llegamos a ser tan malos como pudimos llegar a ser únicamente por la misericordia de Dios. Pero aún muchos cristianos dicen hoy día: sí, yo creo en Dios, pero la realidad es que no me veo tan mal. Yo tengo algunas cositas por ahí que mejorar, pero pues eso de que no hay nadie bueno, la verdad a mí me parece un poco exagerado. Al fin y al cabo, pues yo voy a la iglesia y consideran que eso es suficiente. Cuando hablamos de lo malo que pudimos llegar a hacer y que no lo fuimos por la misericordia de Dios, cuando sabemos, por ejemplo, que Hitler mató 11.300.000 personas, decimos: qué hombre tan malvado. Cuando vemos a Garavito, cuando sabemos de Garavito, no Garavito el del billete 20.000, ese Garavito no, Garavito el violador, que violó y mató a 214 niños, probablemente son más, decimos: qué hombre tan malo. Cuando vemos al vecino infiel, cuando vemos al vecino mentiroso o a la señora chismosa, nosotros nos vemos mejores que ellos, y no nos damos cuenta que no somos iguales,
o fuimos iguales, o tal vez peores que ellos, únicamente por la misericordia de nuestro buen Dios. Pues bien, dice Juan, si esta es tu posición, estás haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en ti. Los judíos, el pueblo escogido, pensaban que estaban bien. Ellos decían, estos gentiles son como perros, nosotros los judíos no. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios llega y dice, no hay justo ni a uno. Romanos 3 del versículo 10 al versículo 2, dice el Señor, nos condena a todos, nos pone a todos en el mismo lugar, tanto a judíos como a gentiles, y dice, no hay justo ni a uno, y luego dice, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la doctrina de la Biblia. Si decimos que no hemos pecado, estamos negando la doctrina bíblica. Y no solo esto, sino que podemos ir mucho más allá y decir que quien sostiene tal cosa está negando la mismísima doctrina de la encarnación. Ahora, ¿para qué vino el Hijo de Dios? Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a proporcionar el perdón de los pecados mediante el derramamiento de su propia sangre y el quebrantamiento de su propio cuerpo en la cruz. Si digo que no tengo pecado, estoy negando la doctrina de la encarnación. Y si niego la doctrina de la encarnación, niego la doctrina de la muerte y de la resurrección del Señor. Y de la resurrección del Señor. Y por tanto estoy haciendo a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. ¿Dónde encuentro la necesidad de la cruz si no es en su palabra? ¿Dónde encuentro la necesidad de la expiación de mis pecados si no es en su palabra? ¿Dónde encuentro la maravilla, toda la maravillosa provisión de Dios para nosotros si no es en su palabra? Ahora, estar equivocado en cuanto a la doctrina del pecado puede producir los siguientes resultados. No es algo exhaustivo. Lo primero que va a suponer, o lo primero que sucede, es que se supone que yo ando en tinieblas. Estamos andando en tinieblas. Lo segundo es que nuestra vida es una vida de mentira. Si digo que soy cristiano y el mundo escucha mi afirmación y sigo andando en oscuridad, pues yo soy un mentiroso. Estoy aparentando algo que no soy. Me estoy engañando a mí mismo. Y peor aún, como lo acabo de decir, estoy engañando a Dios, estoy haciendo a Dios mentiroso. No estoy engañando a Dios porque Dios no puede ser burlado. Estoy haciendo a Dios mentiroso y estoy diciendo o estoy considerando que todo lo que Cristo hizo en la cruz es absolutamente innecesario. Y por último, me río del amor de Dios, me río del amor de Dios. Eso es como los resultados que produce el no entender o el no creer en la doctrina del pecado, o el creer que yo no tengo pecado. Ahora, todo lo anterior demuestra que no tengo comunión con Dios. Como ya vimos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No puede existir la mentira en la presencia de Dios. Eso es una contradicción. Eso es una contradicción de lo que Dios es. Por tanto, podemos llegar a la conclusión de que si alguien está haciendo de esa manera, no es un cristiano en lo absoluto. Algo más que debemos tener presente es que para tener comunión con Dios, no solo debemos tener clara su naturaleza, sino que nos hace falta tener clara la nuestra, como lo venía diciendo. Vamos a considerar los versículos 7, vamos a ir al versículo 7, que es la parte que nos hace falta. Vimos el versículo 6, el versículo 8, el versículo 10. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay algo muy característico del apóstol Juan, y es su uso de ciertas ideas o palabras que las utiliza a modo de alegoría, lo cual quiere decir, alegoría, es que es una representación de algo cuyo significado es simbólico. El problema no es este.
que su significado sea simbólico. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros y que tendemos a olvidar que esto es un significado simbólico y terminamos dándole un uso literal. Pero la realidad es que solo es una imagen, e intentar materializar esto nos llevará a un error muy común que se conoce como perfeccionismo. Para Juan, en este versículo 7 hay dos cosas esenciales. La primera es que andemos en luz, como Él está en luz. Ahora bien, no podemos olvidar que esta frase, Dios es luz, debemos andar en la luz como Dios está en luz. Que esta frase es una imagen que Juan usa. No debemos tomarla de manera literal. Mire usted esto. Si andar en luz como Dios está en luz se interpreta de forma literal, solo vamos a poder llegar a una conclusión. Y es, como cristianos, nuestra única esperanza de perdón y por tanto de ser cristianos de verdad, es que seamos absolutamente perfectos, como Dios es perfecto. Cuando llegamos a este versículo de andar en luz, lo debemos interpretar con lo contrario, o sea, andar en tinieblas. Por tanto, no significa que yo declare tener una perfección absoluta, sino que ahora pertenezco a un reino diferente al reino de la luz, al reino de Dios. Todo cristiano es alguien que anda o pertenece a la luz, mientras que todo no cristiano es alguien que anda en tinieblas. Ahora usted puede decir, mi hermano, pero ¿cómo sé yo que ando en luz? Mire usted ahora sabe que nació en pecado, que por nacimiento es un hijo de ira, lo mismo que los demás. Usted comprende que usted era esclavo del pecado y que vivía en el reino de Satanás. Ahora usted comprende el pecado y al verlo lo lamenta profundamente, siente un dolor piadoso que lo conduce al arrepentimiento. Dentro de usted, a diario hay algo que lo lleva a clamar, como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero entonces no se queda ahí, sino que luego, como el hijo pródigo, se levanta y dice: iré a la casa de mi padre, iré a la casa de mi padre. Por tanto, su vida o la vida del cristiano es una vida en avance, es una vida en ascenso, no se queda en el arrepentimiento, en el conocimiento y la conciencia del pecado, sino que ahora desea vivir de una forma digna, vivir como viven aquellos que han sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Los hombres y mujeres que andan en luz o que andan en la búsqueda de la luz de Dios, desean conocerlo más. Ahora les preocupa su honor y su gloria y siempre viven deseosos de complacerlo. Estos hombres y mujeres se han dado cuenta que durante muchos años han vivido en un mundo que odia a Dios y ahora todo en torno a ellos, a sus vidas, a lo que ellos saben que son ahora, gira en torno a ser semejantes a aquel que los salvó. Estos hombres y mujeres procuran ser santos. Han visto y han gustado la verdad y después de haberse visto como pecadores condenados, han abandonado el pecado y luchan con todas sus fuerzas para andar en luz como Él está en luz. Le pido por favor que escuchen muy bien esto y que el Señor lo atesore en todo su ser. No sirve de nada que usted diga: yo creo, y luego vivir como si en realidad no creyera absolutamente nada. No sirve de nada que usted diga: yo creo que soy tan pecador que nada, a no ser la muerte de Cristo, me puede salvar, y luego se vaya de aquí y siga viviendo el mismo estilo de vida. Demostremos nuestro arrepentimiento mediante el estilo de vida que llevamos. Son nuestros actos los que demuestran nuestro andar en luz. Son esos actos los que muestran que le hemos dado la espalda al pecado y nos hemos forzado a vivir una vida
en santidad. Hasta el momento dije la primera cosa esencial: andar en luz como Él está en luz. La segunda entonces es la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿De qué manera negarme a confesar mis pecados quebranta mi comunión con Dios? La respuesta es que a la luz, cuando nos ponemos a la luz, siempre se va a revelar lo oculto de las tinieblas. Si me niego a enfrentarme a mi pecado, pues significa que estoy evitando la luz. O dicho de otra forma, usted está resistiendo al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es precisamente sacar los pecados a la luz, declararme culpable y apartarme de ellos. También significa que no estoy siendo honrado conmigo mismo. Y si no soy honrado conmigo mismo, ¿cómo considera usted que puede llegar a ser honrado con Dios? Quien es falso consigo mismo es falso con todos. La confesión es algo esencial. Si confesamos nuestros pecados, nos estamos mostrando abiertos a la luz. Estamos permitiendo que esta luz nos escudriñe. Estamos mostrando nuestro cansancio de lidiar con nuestro pecado. Por tanto, bajamos la guardia y acudimos con honradez a la presencia de Dios. La confesión no es algo liviano. No es algo liviano como lo han querido hacer ver muchos hoy. Un ejemplo claro, y tal vez lo conocen, el llamado al altar. Usted que está ahí sentado, que viene por primera vez, levante la mano, póngase en pie, pase aquí adelante, bla, 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 dé la vuelta, salude a su familia, salude ahora a su nueva familia. Eso es. La confesión no es algo tan liviano como eso. La confesión debemos de decir que es algo doloroso. La confesión no es simplemente decir, pues sí, yo reconozco que, sí, no, yo reconozco que he pecado, ¿verdad? Sino que la confesión es más bien algo específico. La confesión debe ser algo donde yo no deseo encubrir absolutamente nada, no deseo negar nada. La confesión no es algo donde yo hago un balance entre mi pecado y mis buenas obras, sino que por el contrario, yo voy humillado y confieso a Dios con mis palabras. Confieso a Dios con mis palabras. Esto de confesar a Dios, y aquí pareciera que no es necesario decirlo, pero la realidad es que sí lo es. Y es que el apóstol Juan no está haciendo mención alguna de confesar mi pecado a otra persona. No habla de nadie. Lo único que le interesa al apóstol Juan es la comunión con Dios. Obviamente hay circunstancias en las que he pecado contra alguien, debo ir con esa persona y debo confesarle mi pecado pidiéndole perdón. Pero lo que yo estoy diciendo es que ni aquí ni en ninguna otra parte de la Escritura vamos a encontrar una enseñanza que diga que para poder andar en luz, que para que no andemos en luz, tenemos que ir y confesar o ir y exponer nuestros pecados a otras personas. Vamos a ver dos cosas más que el apóstol Juan nos enseña respecto al versículo, a la parte B del versículo 7. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La primera de estas dos cosas es que Dios ha provisto para nuestras necesidades. Y la segunda es la confianza que deberíamos experimentar en vista de la provisión de Dios. Hemos hablado del pecado y de cómo este pecado nos impide la comunión con Dios. En unos impide la comunión con Dios y en otros los creyentes rompen esa comunión. Ahora, teniendo en cuenta el primer punto donde Juan nos dice que Dios ha provisto para nuestras necesidades, ¿con qué nos provee Dios en cuanto a la comunión? ¿Con qué nos provee Dios en cuanto a la comunión cuando nosotros nos volvemos conscientes de nuestro pecado? La respuesta es: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pudiéramos dejarlo hasta ahí, o creer que hasta ahí es suficiente, pero el apóstol Juan no lo hace. Por tanto, aquí es donde tenemos que llegar y preguntar cuál es específicamente la enseñanza del apóstol Juan. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan en estos dos versículos? ¿Nos está hablando de justificación o nos está hablando de santificación? Quizá va un poco más allá el apóstol y también nos está hablando de santificación. Cuando leemos esta porción, podemos ver que por ningún lado vamos a encontrar los términos que yo estoy mencionando. No encontramos ni el término justificación ni el término santificación. Estos dos términos los vemos claramente en la enseñanza del apóstol Pablo. Pero recuerde por favor que Juan nos dijo en el versículo 1: lo que hemos oído, esto os anunciamos. Por tanto, la doctrina de la justificación y de la santificación, ¿sí?, no es una doctrina exclusiva del apóstol Pablo, sino que Juan la enseña con claridad también. Juan también le enseña exactamente lo mismo. Ahora, para responder a la pregunta, la que hice anteriormente, ¿nos está hablando de justificación o nos está hablando de santificación? Vamos a definir las dos palabras. ¿Qué se quiere decir pues con justificación? Este tema ya ha sido tratado en la exposición a la carta a los romanos hecha por el pastor Milton, pero a efectos de un correcto entendimiento de lo que Juan nos está enseñando aquí, vamos a definir el término. Justificación es el término del Nuevo Testamento que representa nuestra presencia ante Dios. No significa solo el perdón de nuestros pecados, sino que también se les ha hecho frente y se les ha borrado. La justificación sostiene que Dios nos considera justos, como si no hubiéramos pecado. Ahora, por otra parte, la santificación es la forma en la que se trata el principio de pecado. La justificación no trata el principio de pecado, trata el pecado ya cometido. Pero una vez que nuestros pecados han sido perdonados y la culpabilidad ha sido borrada, el principio del pecado va a seguir ahí. Por eso es que hace un momento estábamos hablando de que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. O sea, esto es lo que conocemos como el remanente, o de lo que hablamos hace poco, naturaleza pecaminosa. Entonces, la santificación es el proceso por el cual el principio y la actividad del pecado están siendo extirpados, o más entendible aún, están siendo mortificados. En el primer sermón de la carta, la primera carta del apóstol Juan, yo dije que para tener una verdadera comunión con Dios hemos de participar de la naturaleza de Dios, hemos de participar de la naturaleza de Dios. Le pido por favor me acompañe a Segunda de Pedro y veamos de qué manera es que participamos de esta naturaleza de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces leemos que por las promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero no se nos está diciendo que nosotros tenemos parte en el ser de Dios. No tenemos parte en el ser de Dios, sino en su naturaleza. Lo que su naturaleza nos indica a nosotros es crecimiento, desarrollo, carácter, mientras que su ser indica su esencia, su sustancia. Y nosotros somos seres creados, por tanto nunca vamos a poder llegar a participar de la esencia, de la sustancia de Dios. Ser partícipe de la experiencia, ser partícipe de la naturaleza, es la experiencia que nosotros tenemos cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, esa es la participación nuestra en la naturaleza de Dios.
Pero ¿cuál es el propósito de Dios al hacernos compartir su naturaleza? Pedro ve nuestro compartir de la naturaleza de Dios a la luz de lo que indica el contexto de ese versículo, o sea, a la luz de las promesas de Cristo. Nosotros obtenemos la santidad de Dios a la luz de las promesas de Cristo. Dios nos ha llamado a una esfera de santidad en la cual tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recuerda el versículo 3. Cuando estudiamos el versículo 3, lo que hemos visto y oído esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el propósito de Dios al hacernos compartir su naturaleza es que nosotros vivamos en esa esfera de santidad. Cuando nosotros fijamos nuestros pensamientos en Jesús, nosotros tenemos parte en el llamado celestial y en Cristo mismo. O sea, el creyente ya participa durante su vida de la naturaleza divina, y lo hace al reflejar las virtudes de Cristo. Lo hace cuando rehúye el pecado y rehúye del mal, porque sabe que ya no pertenece al mundo, sino que pertenece a Dios. Mientras está en esta tierra, vive en el mundo, pero sin ser del mundo. En las palabras de Simon Kistemaker, lo que ha sucedido con el creyente es que se ha revestido de la nueva naturaleza creada para ser como Dios en verdadera justicia y santidad, dice Kistemaker. Ahora, algo más y no menos importante que debemos saber de la santificación es que al final esa santificación va a llegar a completarse. Esa santificación va a llegar a completarse. Entonces vamos a ser librados de la culpa del pecado. No solamente vamos a ser librados de la culpa del pecado, sino que también vamos a ser librados de su poder. Recordemos entonces, antes de continuar, la diferencia entre justificación y santificación. Es que la una trata con nuestros pecados cometidos y su efecto en nosotros, y la otra trata con el principio o remanente de pecado que habita en nosotros. Pero entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto que el apóstol trata aquí? ¿Justificación o santificación? Para responder, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir el Nuevo Testamento con la sangre del Señor Jesucristo? O la sangre de Jesús. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir acaso el versículo 7 que la sangre del Señor Jesucristo lava el principio de pecado que hay en nosotros, que me santifica y me purga del poder del pecado hasta quedar completamente libre de él? Si nosotros examinamos, si estudiamos el Nuevo Testamento sobre el tema de la sangre, podemos ver que la sangre de Jesucristo es una referencia a la sangre derramada en la cruz, a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, y es exclusivamente a eso y nada más, de tal forma que el apóstol aquí se refiere a la obra realizada con la muerte del Señor Jesucristo, la reconciliación, la remisión de los pecados. Tenemos que recordar particularmente en este punto que lo que le interesa al apóstol es la comunión y la posibilidad de andar con Dios, y por eso no trata con nuestra naturaleza pecaminosa. Él no está tratando con nuestra naturaleza pecaminosa en sí, sino con la culpa del pecado, que es lo que está interrumpiendo esa comunión. Este punto debemos tenerlo muy claro. La Biblia no nos enseña en ninguna parte que la comunión con Dios sea imposible porque el pecado todavía mora en nosotros. Si esto fuera así, mi hermano, pues entonces ningún hombre nunca hubiera podido tener comunión con Dios. ¿Por qué? Pues porque en ningún hombre el principio de pecado ha sido eliminado. Nadie hubiera podido tener comunión con Dios. Por tanto, lo que el apóstol le interesa es el acto de andar con Dios, y lo que dice es que el principio de pecado permanece en nosotros a pesar de que hemos
pecado, aún podemos tener comunión con Dios. Aunque el principio de pecado permanece en nosotros, nosotros aún podemos tener comunión con Dios. Aquí entonces aparece otra pregunta. ¿Qué ocurre con los pecados cometidos y con los efectos que este pecado tiene contaminantes en nuestras vidas? Y la respuesta de Juan es: la sangre de Jesucristo limpia la culpa, la contaminación en sí, y por tanto todos podemos tener una comunión con Dios. O sea, no es que la santificación pase a un segundo plano, sino que primero es la justificación. La santificación aparece cuando hacemos uso de nuestra responsabilidad de andar en luz, como también cuando confesamos nuestros pecados, los reconocemos y nos apartamos. La vida del creyente es una vida continua en el Calvario. No que nosotros tengamos que ir al Calvario cada vez que pecamos, sino más bien que el Calvario nos acompaña durante toda nuestra vida. En nuestra oración diaria, cuando vamos al Señor y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, seguimos, la sangre de Jesucristo nos limpia, y de esa forma es que yo estoy diciendo que el Calvario nos acompaña. Nosotros no vamos al Calvario, sino que nuestro caminar es un caminar continuo. El Calvario nos acompaña por la gracia y la misericordia de Dios. Hay mucha gente que hoy día se denomina cristiana, y en su forma de hablar y en sus lugares, en muchas partes, ellos quieren parecer muy bíblicos. Dicen cosas como, toma tu pecado y ponlo bajo la sangre de Cristo. Y eso pues puede sonar muy espiritual y todo, pero la realidad es que es una mala interpretación, debido a que cuando pecamos, lo que nosotros tenemos que hacer es ir lo más pronto posible ante el Señor y reconocerlo. Y es Él, en su infinita misericordia, que pone la sangre sobre nuestros pecados. Es Dios quien aplica la sangre. Dios ha hecho la provisión y la aplica. ¿Por qué? Porque solamente Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios ha provisto el camino a Cristo. Dios lo prometió en el antiguo pacto. Nos ofreció en el antiguo pacto tipos y sombras, pero también nos dijo: voy a proveer un sacrificio perfecto, y cuando este sacrificio perfecto venga, el pecado será perdonado por completo. Dios es fiel. Todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento que iba a suceder, ha sucedido en la persona del Señor Jesucristo. Pero no solamente Dios es fiel, sino que también Dios es justo. Aquí vuelve a aparecer otra pregunta, o alguien puede hacer otra pregunta, y lo voy a decir con mucha reverencia, y es: ¿cómo puede Dios perdonar el pecado y seguir siendo santo y justo? La única respuesta a esa pregunta es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Él puso a Cristo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Y el resultado es que a la luz de la muerte de Cristo en la cruz, pues Dios puede ser justo y el que justifica a los pecadores. Dios hizo justicia en la cruz de Cristo. De esa forma Él sigue siendo justo, porque castigó el pecado mediante la muerte y la sangre derramada de su Hijo. Mediante el sacrificio de Cristo soy perdonado, y Dios me seguirá perdonando hasta el día en el que Cristo venga o nosotros seamos llamados a su presencia. Es posible que en este lugar haya alguien convicto de pecado. Es probable que también haya alguien que está siendo liviano en la forma en la que está llevando su vida cristiana. Yo le quiero decir, mi hermano, el día de hoy, haga del día de hoy el día de su arrepentimiento. Venga Cristo, tenga comunión con Dios, aléjese de las tinieblas, deje la mentira y empiece realmente a vivir su vida
para Dios. Permita que la sangre de Cristo, esa preciosa sangre, limpie esa mancha de pecado que usted cree que es imborrable. No guarde más su pecado, no se amañe más con su pecado, no esconda más su pecado ante quien no se puede esconder absolutamente nada. Dios todo lo ve. Venga Cristo y no será avergonzado. Oremos. Amén. Padre, te suplico que tú bendigas tu bendita palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.